Hola, mi nombre es Caterine Sucerquia. Como profesión soy tecnóloga en atención prehospitalaria y administradora en salud ocupacional. En este video vamos a hablar sobre primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Es la primera ayuda o la primera atención que yo le brindo a alguien que ha sido víctima de un accidente, o sea, que tiene un evento traumático, o un paciente que tiene una enfermedad y está descompensado. Bueno, lo primero que debemos de hacer en caso de una emergencia va a ser asegurar el área. Con asegurar el área me voy a dar de cuenta de qué está pasando, qué está sucediendo, cuál es esa situación y si ese escenario es seguro o es inseguro. Recuerden que a un escenario inseguro nunca debo de ingresar, ya que lo que primero importa es mi vida, sin importar de lo que esté sucediendo. Lo segundo que vamos a hacer es activar. Si estamos al interior de la empresa, los primeros que vamos a activar es la brigada de emergencia. Si estamos en la calle, debemos de activar el sistema de emergencias médico. El número del sistema de emergencias médico va a depender de cada municipio, ya que cada municipio en Colombia es independiente para manejar sus emergencias, por lo cual debo de tener en cuenta dónde estoy ubicado para saber a qué número llamo. Y si voy por una vía o una carretera, recuerden de que nos muestran unos letreritos donde nos indican los números de emergencia para esa concepción vial. Una vez que he activado el sistema de emergencias o activado la brigada en caso de que esté al interior de una empresa, debo de ponerme mis elementos de protección personal si voy a brindar primeros auxilios. Al brindar primeros auxilios debo de proteger primero mi vida, por eso es súper importante usar los elementos de protección personal, ya que ellos nos van a prevenir de que nos contagiemos de enfermedades como el COVID, la tuberculosis, el VIH-Sida o enfermedades como la hepatitis B, que se transmiten principalmente por fluidos corporales. Entonces debo de protegerme tanto a mí como al paciente que estoy atendiendo. Una vez que tenga los elementos de protección personal, ahí sí puedo pasar a atender al lesionado. Lo primero que debo de buscar en esa persona que está lesionada es si tiene signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son esos signos o señales de vida que nos indican de que ese paciente pues tiene vida. ¿Qué signos vitales debemos de buscarle a esa persona? Debemos de buscarle si tiene conciencia primero, vamos a buscarle si tiene pulso y si tiene respiración. ¿Cómo valido que esa persona tiene conciencia? Entonces lo voy a llamar fuerte y lo voy a tocar por el hombro. Siempre debo de tocar a esa persona por el hombro, ya que es una zona que no es, digamos que tan íntima, ¿cierto? Es una parte como más formal. Y también debo de tocarlo, pues hacer el gesto de moverlo fuertecito por el hombro, porque nos podemos encontrar con pacientes que tienen problemas de la audición y por más fuerte que los llamemos, pues no nos van a responder. Por eso siempre lo ideal es llamarlos y tocarlos durito por el hombro. Una vez que determino si ese paciente tiene conciencia o está inconsciente, si está inconsciente, lo que debo buscar inmediatamente es si tiene pulso y si tiene respiración. Esto se hace sincrónicamente y debe de durar menos de 15 segundos. Al validar el pulso, siempre debo buscar el pulso, el último que se pierde. ¿Cuál es? El que tenemos en la zona carótida, ¿cierto? Más o menos queda, tenemos la manzana de Adán y al ladito de la manzana de Adán podemos palpar el pulso carótido, se siente al lado y lado del cuello. Ese es el pulso que debemos de buscar porque es el último que se pierde, ya que está más cercano al corazón y es el más fuerte. Y sincrónicamente estamos validando que esa persona tiene pulso, vamos a validar si tiene respiración. ¿Cómo validamos que esa persona tiene respiración? Vamos a ser muy observadores y vamos a también a utilizar la escucha. Entonces vamos a observar cómo el pecho sube y baja o el abdomen sube y baja. Y también podemos escuchar el paso de la respiración.
Una vez que hayamos determinado que esa persona tiene vida, o sea, una persona que tiene pulso y tiene respiración, sin importar si tiene conciencia o no tiene, vamos a empezar a validar qué lo está matando. Para eso vamos a utilizar el protocolo de valoración primaria que nos indica el libro de PHTLS, que es el libro que nos indica de qué hacer prehospitalariamente. Nos vamos a basar en este protocolo, ya que así no se nos va a olvidar qué puede estar matando a una persona en ese momento, y además de eso vamos a priorizar cosas que puedan estar afectando al paciente en ese momento. El protocolo de valoración primaria nos indica, o es como la forma de un abecedario, pues utilizamos las letras X, A, B, C, D, D para que no se me olvide qué puede estar matando a ese paciente. La X hace referencia a las hemorragias exsanguinantes. ¿Qué son las hemorragias exsanguinantes? Son hemorragias externas demasiado severas que nos pueden matar a un paciente en minutos. Por eso lo primordial es que si yo noto que el paciente tiene una salida de sangre, ¿cierto? Tiene una hemorragia muy abundante, empiece a controlarlo. Cuando me doy cuenta de que el paciente tiene este tipo de hemorragia, inmediatamente debo de utilizar, si es en una extremidad, un torniquete. Recuerden que para hacer el torniquete hay un torniquete que ya viene hecho, o sea, un torniquete prefabricado, o lo puedo hacer hechizo, pero debo de saber hacerlo. Los criterios para usar el torniquete es que el elemento que vaya a usar, si lo voy a hacer hechizo, tiene que ser un elemento ancho como una venda, superior a 5 centímetros, y voy a ponerlo 5 dedos por encima de donde tenga la lesión. Ahí lo que voy a hacer con la venda es que voy a empezar a envolver y voy a utilizar un palito y voy a oprimir hasta que se detenga el sangrado. El torniquete siempre se va a poner 5 dedos por encima de donde tiene la lesión o lo más cercano al corazón, o sea que puedo jugar con 5 dedos hacia arriba. También puedo utilizar el manguito con que tomo la presión, ese también me sirve para hacer un excelente torniquete. Listo, una vez que ya valoré la X, que hace parte de las hemorragias exsanguinantes, sigue la letra A. La letra A hace referencia a la vía aérea. Ahí que voy a validar en el paciente que realmente le esté ingresando y le esté saliendo aire. Si noto que a ese paciente no le está ingresando y saliendo aire, si es un paciente que ha sufrido un evento traumático, lo que voy a hacer es que le voy a practicar la maniobra de tracción mandibular. Si es un paciente que no ha sufrido un evento traumático, sino que simplemente es un paciente médico que está descompensado y no le está entrando ni saliendo el aire, lo que voy a utilizar es la maniobra frente-mentón. Recuerden de que al paciente no se le puede hacer movimientos bruscos en la zona del cuello, porque ahí hay unas estructuras muy importantes que se llaman nervios que me controlan funciones en el cuerpo. ¿Cuál de esas funciones súper importantes nos controlan? Nos controlan la parte de la respiración, o sea que si el paciente ha sufrido un evento traumático y le ha golpeado muy fuerte la zona del cuello, puede sufrir consecuencias y puede atacar la parte respiratoria. Listo. Una vez que he valorado la letra A, vamos a seguir con la letra B. En la letra B vamos a valorar la buena respiración. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a valorar que esa respiración que encontré al inicio sí esté buena, o sea que el pecho suba y baje y que no escuche pasos del aire raros, ¿cierto? Como silbidos, como ronquidos o cualquier otro sonido. En la letra C voy a valorar la parte circulatoria. En esa parte circulatoria, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un examen de cabeza a pies, encontrando lesiones como heridas, otras hemorragias que no sean tan abundantes, encontrar sospecha de fracturas o sospecha de esguince o luxaciones, o sea, cosas que nos afecten la parte circulatoria del paciente. ¿Listo? Una vez que voy encontrando esas lesiones, la idea es ir solucionándolas. Si encuentro, por ejemplo, sospecho de una fractura, lo ideal es poner al paciente en posición anatómica e inmovilizar la extremidad con un elemento rígido como un cartón, una tabla o un inmovilizador de los que ya vienen hechos. Listo. Una vez que valora la parte de circulación, la letra D me indica que debo de estar pendiente de la parte neurológica. La letra D significa discapacidad neurológica. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues realmente al
iniciar todo el procedimiento, pues ya me tuve que haber dado cuenta cuando valoré la conciencia de qué tan alerta estaba el paciente. Si el paciente me respondió fluidamente, digo que es un paciente que está alerta. Si por el contrario es un paciente que yo lo llamo y él solamente me emite sonidos o me hace movimientos, digo que es un paciente que solamente responde al estímulo verbal. Y si por el contrario es un paciente de que no responde al estímulo verbal, tengo que hacerle un estímulo doloroso. El estímulo doloroso se realiza en los siguientes puntos. Tengo donde inicia la uña, puedo oprimir con mi mismo dedo en esa parte, o con un objeto romo puedo oprimir donde inicia la uña y hay un estímulo doloroso. En la zona de la tabaquera anatómica, si oprimo duro en esta zona, hay un estímulo doloroso. En la parte de los trapecios, como en la parte del cuello, si oprimo duro acá, hay estímulo doloroso. Si oprimo duro en la parte de la ceja o introduciendo los dedos en la nariz, hay estímulos dolorosos. Siempre hay que evitar los estímulos de la cara, más por temas de responsabilidad, porque la piel de la cara es mucho más delicada con relación a la del cuerpo. Entonces esos estímulos de la cara realmente los debemos de evitar. Y el otro estímulo que tenemos es en la zona del tórax, en este huesito que se llama esternón, que inicia donde se nos unen las clavículas y termina en la boca del estómago. Ahí podemos frotar con nuestros nudillos de los dedos duro en la mitad y ahí tenemos un estímulo doloroso. El paciente, ¿cómo puede responder a este estímulo? ¿Cómo puede responder gritando, o simplemente puede emitir sonidos o hacer un movimiento, ¿cierto? Puede hacer un movimiento de como que quiera retirar ese estímulo doloroso, o simplemente puede flexionar o extender las extremidades. Si hay algún movimiento o hay alguna reacción de sonido en el paciente, decimos que el paciente responde a estímulos dolorosos. Si por el contrario ese paciente no respondió, decimos que es un paciente que está en grado de inconsciencia. ¿Qué quiere decir? De que es un paciente que neurológicamente está muy afectado. Por lo tanto, si yo no sospecho de que el paciente tenga alguna otra lesión, pues el problema puede estar por la parte neurológica. También es súper importante, si el paciente no tiene ninguna respuesta, nuevamente validar si ese paciente tiene pulso y tiene respiración, porque puede tratarse en ese momento de un paciente que ha perdido signos vitales. Listo, y la letra E, que es la última que tenemos en este protocolo de valoración primaria, hace referencia a la exposición y al control de temperatura. Resulta que si yo estoy atendiendo a un paciente que tiene un evento traumático, a veces la ropa nos puede ocultar lesiones y nos pueden ocultar cosas tan importantes como una hemorragia severa. Por lo tanto, hay que cortarle la ropa al paciente. Lo ideal cuando voy a cortar la ropa del paciente es que lo haga por la parte de las costuras, simplemente por un hecho de que si el paciente llega a querer volver a reutilizar su ropa, pues la puede reparar fácilmente. Y lo otro es que si me demandan, pues nuevamente si lo corté por la parte de las costuras es mucho más fácil volverla a reparar, simplemente por un tema digamos que de riesgos de demanda. La debo de cortar por la parte de las costuras. Además de eso, si el paciente está consciente, deben de preguntarle al paciente si desea que pues, le hagamos exposición. Si el paciente no acepta de que se le corte la ropa, pues hasta ahí va a llegar la atención. ¿Por qué lo debo de hacer? Recuerden de que hay lesiones que se pueden ocultar, lesiones importantes, entonces por eso es importante hacer una exposición. Y además de eso, no se trata de dejar desnudo al paciente en la calle, sino que se hace la exposición y se cubre nuevamente al paciente para que no se le vaya a bajar la temperatura. Listo. Sabiendo este protocolo del XABCD, estamos listos para empezar a valorar al paciente en su primera fase, saber realmente qué está afectando al paciente en ese momento. Recuerden de que cuando hacemos primeros auxilios, lo primero que importa es nuestra seguridad, qué tan seguro estamos de practicar este procedimiento, de conocer cómo se activa la brigada al interior de la empresa, o si estamos en la calle,
a qué número vamos a llamar en caso de emergencias y saber muy bien ese protocolo de XABCD porque nos va a ayudar a salvar a muchas personas. Muchas gracias, espero que este protocolo les sea de gran ayuda.